Esos hijos de Gonzalo Guerrero son los primeros mestizos en realidad. No el hijo, no Martín Cortés, el bastardo de Cortés. Entonces, si quieren hablar de mestizaje, se van a encontrar con un problema muy, muy grave. La señora Guardiola, junto a Nacho Cano, el de Malinche, que nunca entendió lo que era el malinchismo, anunció la creación de un instituto del mestizaje en un acto de reivindicación de Hernán Cortés. Mira, es un problema muy grave. Esta señora, la señora Guardiola, que es presidenta de Extremadura, defiende que la historia no puede ser un ajuste de cuentas, y lo que hace es un ajuste de cuentas. Y el compositor exige a la presidenta de México que pida perdón a Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, Nacho Cano es un hombre más de derecha, vamos, el Vox le queda un poco a la izquierda. Se le hace que Vox es un poquito demasiado progre. Bueno, se tomaron la foto de la estatua de Hernán Cortés, que hay en Extremadura, porque Hernán Cortés era extremeño, y lo celebran, pese a todos los defectos de Cortés, que hay mucho mejores extremeños en la propia conquista, quiero decirlo. Es decir, Cortés traicionó a su compadre Diego Velázquez para irse a México, para salir de Cuba y aterrizar en Veracruz, porque ya sabían que se habían perdido algunos españoles en otra expedición en Yucatán. Traiciona a su compadre. Cuando su compadre manda a encarcelarlo, les hunde las naves a los que fueron a encarcelarlo para obligarlos a ponerse de su lado. Es una bestia. Cuando, por supuesto, está el caso de la tortura a Cuauhtémoc, está el caso del absolutamente innecesario sitio de Tenochtitlán, pero bueno, dejen eso. Cuando se entera que su mujer viene de Cuba porque ya conquistó lo que era el Imperio Mexica y ahora ya es el señor muy importante, y su esposa viene a ver qué le toca, la Marcaida, entonces regala a la Malinche, ¿no? Ellos tienen un capitán y le regala a la mujer con todo el hijo. El hijo es Martín Cortés, el bastardo Martín Cortés. Y recibe a la Marcaida y luego, pues algo pasa porque la mujer muere en circunstancias extrañísimas. La esposa legítima de Hernán Cortés. Todo esto mientras se le estaba acusando de robar del quinto real. Es decir, los que iban a hacer mundo tenían la obligación de que de todas las riquezas que pudieran ponerles las manos encima, que no eran para los indígenas, eran para los españoles, el 20% era el quinto real. La quinta parte se le tenía que mandar al rey de España. Y se le acusó a Cortés de robarle al rey. Y con todo esto lo tienen de héroe. Miren, vaya. En fin, pero su Instituto del Mestizaje se llamará Extremestiza. Y yo digo, bueno, entonces los asturmestizos que somos asturzapotecas, ¿qué? ¿Dónde quedamos? Pero quiere que Extremadura se vuelva referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa. ¡Ay, qué bonito! Es el sueño de los hispanazis, ¿no? Seremos el puente para que América vuelva a ser parte del imperio. Vuelva a ser parte del imperio. Miren, el mestizaje no empieza con Cortés. Ya sé que Zunzunegui les va a decir que sí. Pero no. El mestizaje empieza con Gonzalo Guerrero. De los españoles que se perdieron en Mérida, algunos fueron asesinados, murieron en combate, etcétera, etcétera, pues sobrevivieron 2. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar se la pasó de esclavo de los mayas con el hígado entre los dientes y cabreadísimo. Gonzalo Guerrero dijo, mira, si la vida te da limones, haz limonada. Y pasó de ser esclavo a ser capitán maya en las fuerzas, en el ejército, por llamarle así maya. Nacón, fue Nacón maya. Y Gonzalo Guerrero, un amigo, un escritor amigo mío que escribió una interesante novela de Gonzalo, novelizando lo que sabemos de Gonzalo Guerrero, sobre todo por Bernal Díaz del Castillo. Entonces, sabiendo que hay unos españoles en Mérida, Cortés manda a traerlos. Y va con ellos Bernal Díaz del Castillo, esto lo cuenta de primera mano.
Llegan con Jerónimo de Aguilar, dicen, veníamos por ti. ¡Ay, qué bueno! Ya me han salvado de estos salvajes. Y va y se le agarra a una pata, estoy exagerando, a Bernal Díaz del Castillo y deja ese lugar donde ha pasado muchos años que para él estaban muy mal. Luego van con el otro, y el otro se llama Gonzalo Guerrero, y se lo encuentran con la cara labrada, con las escaras que se hacían los nobles mayas. Se lo encuentran con mujer e hijos. Y cuenta, fíjate, me estoy acordando de esto nada más de memoria porque me gusta mucho la historia. Que dijeron, Gonzalo, venimos por ti, vamos a ir, Cortés quiere hablar contigo y estamos, ay. Y dijo Gonzalo Guerrero, tengo mujer, mirad mis hijos cuán bonicos son. Me acuerdo que lo dice Bernal Díaz del Castillo, tengo la cara labrada, estoy tatuado, este es mi país, esta es mi gente, los mayas. Y esos hijos de Gonzalo Guerrero, de los cuales no se sabe qué pasó, esos hijos de Gonzalo Guerrero son los primeros mestizos en realidad. No el hijo, no Martín Cortés, el bastardo de Cortés. Entonces, si quieren hablar de mestizaje, se van a encontrar con un problema muy, muy grave. Y es que el mestizaje, primero que nada, no se hace entre Extremadura y los mexicas. El mestizaje empieza en la zona maya, en la península de Yucatán, y el mestizaje nos implica a todos. Mi mestizaje es Astur Zapoteca. Hay otros mestizajes más raros, catalán, de Guamúchil. Es decir, hay una mezcla generalizada. No puedes decir que no vas a hacer un ajuste de cuentas cuando haces un ajuste de cuentas. Y aquí está la tradición del mestizaje, bueno, de gente de la ultraderecha española que reivindica la figura de Hernán Cortés. Ay, es que dicen falsedades. Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado. Bueno, sí, claro, pero eso no quiere decir que fuera bueno, ¿no? Pero bueno. Nacho Cano dice, México existe porque está Cortés. Dice, no, mira, México existe porque se independizó gracias a los esfuerzos de Hidalgo, Morelos y un montón de gente desde 1821. Pero esa es otra historia, a partir de 1810. Y ha reclamado, por supuesto, que Claudia Sheinbaum le pida perdón a Isabel Díaz Ayuso por el trato recibido, pero no fue en visita oficial, así que no tiene que darle nada. Pero eso es lo que están haciendo los hispanazis. Ya sabemos a qué juegan los hispanazis con sus compañeritos mexicanos, el Gullo y o latinoamericanos como el Gullo y el Zunzunegui, que están a favor, por supuesto, del imperio, ¿no? Y otros aquí que hablan del imperio español y traición al imperio español, como dijo alguno por allí. Bueno, pero la misma traición al mestizaje me la hacen en México los falsos indigenistas. Los indigenistas que para hacer populismo le regalan su asiento en la inauguración del Mundial a una mujer indígena, pero a la gran mayoría de los indígenas los mantienen como en el siglo XVII, que hay que ser desgraciado. Pero para la gente de ese mestizaje, la gente de ese indigenismo falso, que usa mucho Sheinbaum y que usa mucho Morena en general, AMLO era jefe para eso, quieren creer que el mestizaje lo dominan los aztecas, los mexicas, los nahuas, la gente del imperio mexica. Y que entonces los mestizos son aquellos que son mexica y español. Y los españoles creen que son la parte más importante, los hispanazis, no los españoles. Los españoles creemos otras cosas. Los hispanazis creen que la parte importante del mestizaje pues es la española. Y los falsos indigenistas mexicanos, sobre todo del centro de la República, dicen que no, los importantes del mestizaje son los mexicas, porque todo es mexica. ¿Vieron ustedes expresiones mayas, oaxaqueñas, del norte de la República en la inauguración? No, todo era del centro de México, todo era mexica. Cuando México, el territorio que hoy es México, cubre muchísimas más sociedades, culturas y demás, empezando por los mayas. Pero falsear el mestizaje como algo en que prevalece uno u otro es jugar a hacerse tontos solos.
es la gente que se apellida Gómez García y dices que vinieron los españoles y nos conquistaron. Entonces, ¿de dónde crees que sacaste tu apellido? Soy imbécil. Tú te llamas como te llamas porque eres de los conquistadores. Y los españoles que se quedaron, como el imbécil de Nacho Cano o la señora Guardiola, ellos no tienen nada que ver con el mestizaje porque ellos y sus ancestros se quedaron aquí en España. Los que fueron otros, los ancestros de los mexicanos de hoy. Entonces, ni el mestizaje lo domina el español, menos el extremeño Cortés, y el mestizaje lo dominan los mexicas cuando las culturas mexicanas eran muchísimo más amplias, las culturas de lo que hoy es México eran muchísimo más amplias, y lo que necesitamos hacer quienes tenemos alguna idea de una visión de futuro no anclada en un pasado conveniente, es recordarles a hispanazis e indigenazis que ese pasado, de lo que sabemos de ese pasado, podemos sacar buenas imágenes y ninguna es la supremacía de unos u otros. Y que siendo resultado de una amalgama, lo único que podemos hacer los mestizos es mirar al futuro. Y para mirar al futuro tenemos que sacudirnos las imbecilidades de hispanazis e indigenazis. Espero que no se molesten mucho conmigo y si se molestan, voy a ser honesto. Me va a dar mucho gusto.